El cuerpo desnudo de Valeria Mesalina yacía sobre las baldosas de mármol del Palacio Imperial, su sangre mezclándose con el agua perfumada de los baños donde había pasado sus últimas horas de vida. Era el año 48 después de Cristo, y la mujer más poderosa de Roma, la esposa del emperador Claudio, acababa de ser ejecutada por orden de su propio marido. Tenía apenas 26 años. Su nombre se convertiría en sinónimo de depravación sexual durante los siguientes 2 milenios. Pero la verdadera historia de su caída revela algo mucho más complejo y aterrador sobre el funcionamiento del poder en la antigua Roma. Nadie, absolutamente nadie, estaba a salvo de la maquinaria política imperial, ni siquiera la emperatriz. ¿Cómo pudo una mujer que controlaba el acceso al hombre más poderoso del mundo conocido terminar asesinada como una criminal común? ¿Fueron reales las acusaciones de sus orgías legendarias o fueron fabricadas por enemigos que temían su influencia? Durante las próximas 2 horas exploraremos cada momento de su ascenso meteórico y su caída brutal, desentrañando las capas de propaganda, misoginia histórica y realidad política que construyeron el mito de Mesalina. Roma en el año 38 después de Cristo era el epicentro del mundo civilizado. El emperador Calígula gobernaba con una mezcla de terror y extravagancia que mantenía a la aristocracia romana en constante estado de paranoia. En este ambiente de lujo y peligro crecía Valeria Mesalina, una adolescente de linaje impecable. Su padre, Marco Valerio Mesala Barbato, descendía directamente de una de las familias más antiguas de la República. Su madre, Domicia Lépida, era sobrina del emperador Augusto. La sangre que corría por sus venas era tan azul como podía serlo en Roma. Era bisnieta de Marco Antonio y Octavia la Menor, lo que la conectaba tanto con la dinastía Julio-Claudia como con el legendario general que había desafiado al primer emperador. Mesalina no era simplemente otra aristócrata romana más. A los 14 años ya había sido entrenada en las artes que se esperaban de una mujer de su posición: retórica suficiente para conversar con filósofos, griego fluido para leer poesía y sobre todo una comprensión íntima de cómo funcionaba el poder en Roma. Las mujeres patricias no gobernaban directamente, pero influían, manipulaban, sugerían, observaban desde los márgenes y movían hilos invisibles. La madre de Mesalina le había enseñado que en un mundo donde los hombres controlaban las leyes y los ejércitos, las mujeres inteligentes controlaban a los hombres. Si te apasiona descubrir la historia que los libros de texto omitieron, suscríbete ahora y activa la campana. Aquí desenterramos el pasado sin censura. El 24 de enero del año 41 después de Cristo cambió todo. El emperador Calígula fue asesinado en un pasillo subterráneo del Palacio Imperial por miembros de su propia guardia pretoriana. El caos se apoderó de Roma. Senadores corrían por las calles proclamando la restauración de la República. Los pretorianos saqueaban el palacio buscando supervivientes de la familia imperial. Y en medio de este pandemonium, los soldados encontraron a un hombre de 50 años escondido detrás de una cortina, temblando de terror. Tiberio Claudio César Augusto Germánico, tío del emperador asesinado. Claudio era considerado un inútil por la mayoría de la aristocracia romana. Tartamudeaba al hablar, cojeaba al caminar y babeaba cuando se excitaba o se ponía nervioso. Su propia familia lo había mantenido oculto durante décadas, avergonzada de sus defectos físicos, pero los pretorianos vieron en él algo diferente, un títere perfecto. Lo arrastraron de su escondite y lo proclamaron emperador. Roma tenía un nuevo amo, y ese amo era visto como débil, manipulable, incapaz de ejercer verdadero poder. Aquí es donde Valeria Mesalina vio su oportunidad. Ya estaba casada con Claudio desde hacía 2 años, un matrimonio arreglado cuando ella tenía apenas 16 y él 48.
El matrimonio había sido visto como una forma de darle legitimidad dinástica a un miembro menor de la familia imperial. Mesalina había dado a luz a 2 hijos, Claudia Octavia en el 40 y Británico en el 41, justo semanas antes del asesinato de Calígula. Ahora de repente sus hijos eran príncipes imperiales y ella era emperatriz de Roma. La primera prueba del poder real de Mesalina llegó apenas semanas después de la ascensión de Claudio. Julia Livilla, sobrina del nuevo emperador y considerada una rival potencial por su belleza y sus conexiones políticas, fue acusada de adulterio. Las acusaciones vinieron directamente de Mesalina. Claudio, todavía inseguro en su nueva posición y dependiente de su joven esposa para navegar las complejidades de la política imperial, firmó la orden de exilio. Julia Livilla fue desterrada a las Islas Pontinas, donde moriría misteriosamente meses después. Fue el primer movimiento en el tablero de ajedrez mortal que Mesalina estaba comenzando a jugar. Pero ¿qué motivaba realmente a esta mujer de apenas 19 años? Los historiadores antiguos, todos hombres escribiendo décadas después de su muerte, la pintaron como un monstruo de lujuria insaciable. Juvenal, el poeta satírico, escribiría más tarde que Mesalina trabajaba en los burdeles de Roma bajo el seudónimo de Lisisca, compitiendo con prostitutas profesionales para ver quién podía satisfacer a más hombres en una noche. Tácito la describió como omnium expers pudoris, sin vergüenza alguna. Pero estos relatos fueron escritos por hombres que servían a los intereses de los emperadores posteriores, que necesitaban justificar el asesinato de una emperatriz. La realidad era probablemente más compleja y más interesante. Mesalina entendió algo fundamental sobre el poder en Roma. En un sistema donde las mujeres no podían ocupar cargos oficiales, el sexo era política. Cada amante era una alianza, cada escándalo era una prueba de poder. Si un senador dormía con la emperatriz, estaba comprometido. Podía ser usado o destruido según conviniera. No era lujuria lo que impulsaba a Mesalina, era estrategia. El problema era que estaba jugando un juego extremadamente peligroso en una ciudad que ya había asesinado a docenas de emperadores y sus familias. Los primeros años del reinado de Claudio fueron sorprendentemente exitosos. El emperador demostró ser más capaz de lo que nadie había anticipado. Conquistó Bretaña en el año 43, expandiendo el imperio más allá de lo que Julio César había logrado un siglo antes. Reformó la administración imperial, creando una burocracia más eficiente. Construyó acueductos, mejoró el puerto de Ostia y se ganó el respeto del pueblo romano. Pero detrás de cada decisión importante, susurrando consejos en los momentos privados, estaba Mesalina. La emperatriz había construido una red de informantes y aliados que penetraba cada nivel de la sociedad romana. Libertos imperiales le reportaban directamente. Senadores buscaban su favor. Comerciantes le pagaban por acceso a contratos gubernamentales. En menos de 3 años, Mesalina se había convertido en el poder detrás del trono. Y muchos en Roma comenzaban a preguntarse quién realmente gobernaba el imperio. El primer escándalo público llegó en el año 43. Popea Sabina, considerada una de las mujeres más hermosas de Roma y esposa de un senador prominente, fue acusada de adulterio. La acusación vino de Mesalina, quien supuestamente había descubierto que Popea estaba teniendo un romance con un actor popular. En Roma, el teatro era considerado una profesión degradante, apenas por encima de la prostitución en términos de estatus social. Una mujer aristocrática que se acostaba con un actor estaba cometiendo no solo adulterio, sino también una transgresión de clase imperdonable. Popea fue obligada a suicidarse. Su esposo fue exiliado. El actor fue ejecutado públicamente en el foro. Pero había algo extraño en todo el asunto.
Varios senadores murmuraban que Popea había rechazado las insinuaciones de Mesalina en una cena imperial semanas antes. ¿Había sido esto realmente sobre adulterio o sobre una mujer poderosa destruyendo a alguien que había osado rechazarla? Roma comenzaba a entender que cruzar a la emperatriz era potencialmente fatal. El patrón se repetiría docenas de veces durante los siguientes años. Apio Silano, un senador respetado que había sido tutor de Claudio durante su juventud, fue acusado de planear el asesinato del emperador, ejecutado. Valerio Asiático, uno de los hombres más ricos de Roma y dueño de los famosos jardines de Lúculo, fue acusado de sodomía y traición, forzado al suicidio. Sus jardines fueron confiscados por Mesalina. Julia, la hija de Druso y sobrina de Claudio, fue acusada de conspiración, ejecutada. Cada acusación venía con evidencia conveniente. Cada ejecución beneficiaba a Mesalina política o financieramente. Pero Mesalina no solo destruía enemigos, también construía alianzas de formas que escandalizaban incluso a una sociedad acostumbrada a la decadencia imperial. Según Plinio el Viejo, organizaba fiestas privadas en el palacio donde mujeres aristocráticas competían en concursos sexuales. Tácito escribió que había convertido parte del palacio imperial en un burdel privado donde ella misma participaba. Suetonio afirmó que una vez desafió a la prostituta más famosa de Roma a ver quién podía tener relaciones sexuales con más hombres en una noche, y que Mesalina ganó después de 25 encuentros. ¿Cuánto de esto era verdad? Imposible saberlo con certeza. Los historiadores romanos escribían con agendas políticas claras. Suetonio trabajaba para el emperador Adriano, nieto adoptivo del emperador Trajano, quien había llegado al poder después de que la dinastía de Claudio fuera completamente destruida. Tácito escribía para una audiencia que necesitaba creer que la caída de la dinastía Julio-Claudia había sido inevitable, merecida. Juvenal escribía sátira, no historia. Pero incluso si solo una fracción de las historias era verdadera, Mesalina estaba operando en un nivel de impunidad y desinhibición que no tenía precedentes para una emperatriz romana. Estamos documentando cada detalle de este conflicto. Si valoras este nivel de profundidad que no encuentras en otros canales, dale un like y únete a nuestra comunidad. El año 47 después de Cristo marcó el punto de inflexión. Mesalina tenía ahora 25 años y había consolidado un nivel de poder que hacía que incluso senadores experimentados la temieran. Pero el poder absoluto en Roma siempre había tenido un problema, generaba enemigos, y Mesalina había acumulado una colección impresionante de personas que deseaban verla muerta. Entre ellos, los libertos imperiales más poderosos, Narciso, el secretario privado del emperador, Palas, su tesorero, y Calisto, su jefe de correspondencia. Estos hombres, todos exesclavos que habían ascendido a posiciones de inmensa influencia, veían a Mesalina como una amenaza directa a su propio poder. La relación entre Mesalina y los libertos había sido compleja desde el principio. Al inicio del reinado de Claudio, habían trabajado juntos. Los libertos necesitaban que el emperador permaneciera en el trono y Mesalina controlaba el acceso al emperador. Pero a medida que pasaban los años, sus intereses comenzaron a divergir. Mesalina quería asegurar la sucesión de su hijo británico. Los libertos querían mantener su propia influencia independientemente de quién fuera emperador. Y había otro problema. Mesalina estaba tomando decisiones cada vez más erráticas que ponían en peligro la estabilidad del régimen. En la primavera del 47, Mesalina conoció a Gayo Silio. Era uno de los hombres más atractivos de Roma, un senador de familia patricia con una carrera política prometedora. Estaba casado con Junia Silana, una mujer de alta cuna, y según todas las fuentes antiguas, Mesalina se obsesionó con él.
No era la primera vez que la emperatriz había tomado un amante, pero esta vez era diferente. Quería a Silio públicamente, abiertamente, sin pretensión de discreción. La primera señal de problemas llegó cuando Mesalina exigió que Silio se divorciara de su esposa. En Roma, el divorcio era simple para los hombres, pero requería causa para las mujeres. Mesalina fabricó acusaciones contra Junia Silana y forzó el divorcio. Silio, probablemente aterrorizado de rechazar a la emperatriz, obedeció. Se convirtió en el amante oficial de Mesalina, visitando el palacio imperial abiertamente, siendo visto con ella en público. Roma comenzó a murmurar. ¿Había perdido Mesalina completamente el sentido de la decencia? ¿O estaba haciendo una jugada política que nadie más comprendía todavía? La verdad era probablemente una mezcla de ambos. Mesalina estaba enamorada, o al menos tan enamorada como podía estar alguien que había pasado los últimos 6 años manipulando y destruyendo personas. Pero también estaba calculando. Británico tenía ahora 6 años. Claudio tenía 56 y su salud era frágil. ¿Qué pasaría cuando Claudio muriera? Británico era demasiado joven para gobernar. Roma necesitaría un regente, alguien que pudiera comandar legiones y controlar al Senado. Mesalina necesitaba un hombre fuerte a su lado, no solo un emperador débil al que había manipulado durante años. Gayo Silio comenzaba a parecer no solo un amante, sino una pieza esencial en el plan de sucesión de Mesalina. Joven, atractivo, de buena familia, con conexiones militares a través de su padre muerto. Si Claudio moría y Mesalina podía presentar a Silio como corregente junto a ella para el pequeño británico, tal vez podría mantener el poder. Era un plan arriesgado, pero Mesalina había sobrevivido 6 años de política imperial siendo arriesgada. El problema era que no era tan discreta como creía. Narciso, Palas y Calisto observaban todo con creciente alarma. Podían tolerar los romances de la emperatriz cuando eran discretos y no amenazaban el orden establecido. Pero esto era diferente. Mesalina estaba preparando un golpe de estado, y cuando Claudio muriera o fuera removido, los libertos perderían todo su poder. Necesitaban actuar, pero tenían que hacerlo cuidadosamente. Acusar directamente a la emperatriz sin pruebas abrumadoras significaría su propia muerte. Durante el verano del 47, Mesalina cometió su primer error verdaderamente fatal. Ordenó la ejecución de Polibio, uno de los libertos imperiales y amigo cercano de Narciso. La acusación fue vaga, algo sobre deslealtad al emperador. Pero todos sabían la verdad. Polibio había expresado preocupación sobre el comportamiento de Mesalina. Había sugerido discretamente a Claudio que su esposa estaba sobrepasando límites peligrosos, y ahora estaba muerto. Narciso entendió el mensaje. O se arrodillaba ante Mesalina, o sería el siguiente. La decisión de Narciso fue exactamente la opuesta. Comenzó a recopilar evidencia, interrogó a sirvientes. Sobornó a guardias, documentó cada visita de Silio al palacio, cada regalo intercambiado, cada momento íntimo presenciado por terceros, y esperó su momento. Necesitaba presentar su caso cuando Claudio estuviera receptivo, cuando la influencia de Mesalina sobre él fuera mínima. Esa oportunidad llegaría en el otoño del año 48. Mientras tanto, Mesalina aceleraba sus planes. Según Tácito, comenzó a transferir propiedades imperiales a nombre de Silio. Joyas de la familia imperial aparecían en la casa del senador. Esclavos imperiales recibían órdenes directas de Silio como si ya fuera emperador. Era cada vez más obvio que algo estaba a punto de suceder. Los senadores murmuraban en las termas. Los comerciantes apostaban en el foro sobre cuánto tiempo más duraría Claudio, y los libertos sabían que tenían que actuar pronto o perderían su única oportunidad. El momento llegó en octubre del 48. Claudio partió hacia Ostia, el puerto de Roma.
para supervisar la construcción de un nuevo muelle. Estaría fuera de la ciudad durante 3 días. Mesalina, creyendo que tenía esos 3 días de libertad completa, decidió hacer algo absolutamente inconcebible. Se casó con Gayo Silio en una ceremonia pública. ¿Qué estaba pensando? Esta pregunta ha desconcertado a historiadores durante 2 milenios. Mesalina seguía legalmente casada con Claudio. En Roma, la bigamia era ilegal. Un matrimonio celebrado mientras existía otro matrimonio previo era nulo de pleno derecho. Además, casarse con otro hombre mientras tu esposo todavía vivía era técnicamente traición, especialmente cuando ese esposo era el emperador. Era un acto de rebelión abierta, una declaración de independencia que no podía ser interpretada de ninguna otra manera. Hay 2 teorías principales. La primera, Mesalina había perdido completamente el juicio, intoxicada por años de poder sin consecuencias, creyendo genuinamente que podía hacer lo que quisiera sin repercusiones. La segunda, más intrigante, era un golpe de estado deliberado. Al casarse con Silio mientras Claudio estaba ausente, Mesalina estaba forzando una crisis. O Claudio aceptaba el matrimonio y cedía poder a Silio, o intentaba anularlo y se arriesgaba a una guerra civil. Mesalina puede haber calculado que con Silio tenía suficiente apoyo militar para ganar esa guerra. La ceremonia fue elaborada y muy pública. Se celebró en los jardines de la casa de Silio, con cientos de invitados de la élite romana. Hubo música, danzas y, según las fuentes antiguas, comportamiento que habría sido escandaloso incluso para estándares romanos. Mesalina llegó vestida como una novia, con velo incluido. Silio la recibió formalmente. Un sacerdote realizó los auspicios. Firmaron las tablas matrimoniales. Legalmente, en la medida en que algo podía ser legal en esta situación imposible, estaban casados. Los rumores llegaron a Ostia esa misma noche. Mensajeros galoparon por la vía ostiense, deteniéndose en las estaciones de relevo, cambiando caballos cada 15 kilómetros, corriendo para llevarle a Claudio las noticias imposibles. Tu esposa se ha casado con otro hombre. Tu emperatriz ha cometido traición. Roma está al borde del caos. Narciso vio su oportunidad y la tomó. Interceptó a los mensajeros antes de que llegaran a Claudio y se aseguró de que él sería quien le daría las noticias al emperador. Reunió a los otros libertos leales. Prepararon evidencia, testigos presenciales, documentos de transferencia de propiedad, testimonios de guardias sobre las visitas nocturnas de Silio. Y cuando Claudio regresó de supervisar el trabajo del puerto esa noche, exhausto y sin sospechar nada, Narciso entró en su habitación privada y le contó todo. La reacción inicial de Claudio fue de incredulidad. Según Tácito, preguntó repetidamente si seguía siendo emperador, si Silio ya lo había reemplazado. No era paranoia absurda. En la política romana las cosas podían cambiar en horas. Emperadores habían sido depuestos antes. Narciso lo tranquilizó. Todavía era emperador, pero solo si actuaba inmediatamente. Cada hora que pasaba fortalecía la posición de Mesalina y Silio. Ya había rumores de que legiones estaban siendo contactadas, de que gobernadores provinciales estaban eligiendo bandos. Claudio, quien durante 6 años había permitido que su esposa manejara gran parte de los asuntos del Estado, quien había firmado sentencias de muerte basándose en sus acusaciones, quien había confiado en ella completamente, se derrumbó, lloró, tembló, se negó a creer. Pero Narciso presionó, trajo testigos, mostró documentos y gradualmente la realidad penetró la negación del emperador. Su esposa lo había traicionado de la manera más pública y humillante posible. Era el hazmerreír de Roma, y a menos que actuara con decisión y brutalmente, perdería no solo su dignidad, sino su vida. Narciso tomó el control de la situación. Ordenó a la guardia pretoriana que arrestara a todos los que habían asistido a la boda falsa.
Selló el palacio imperial para que Mesalina no pudiera regresar y manipular a Claudio. Convocó a los comandantes militares leales y les ordenó prepararse para posible resistencia, y luego fue personalmente con una unidad de pretorianos a arrestar a Gayo Silio. Silio estaba en el foro cuando los soldados llegaron. Según los testigos, no intentó huir. Pidió una muerte rápida, sabiendo que era su única esperanza de evitar tortura. Fue llevado ante Claudio, quien presidía un tribunal improvisado rodeado de guardias. No hubo juicio real. Silio admitió todo: el romance, los regalos, el matrimonio ilegal. Tal vez esperaba que la honestidad le ganara clemencia. No lo hizo. Claudio ordenó su ejecución inmediata. Silio fue decapitado en el foro romano mientras una multitud creciente observaba en shock. Mesalina, mientras tanto, se enteró de que todo se estaba derrumbando. Estaba todavía en la casa donde había celebrado su boda falsa cuando le llegaron noticias del arresto de Silio. Inmediatamente entendió el peligro mortal que enfrentaba. Toda su red de protección, toda su influencia sobre Claudio, todo dependía de mantener el control de la narrativa. Y ahora Narciso la había superado. Necesitaba llegar a Claudio antes de que los libertos lo convencieran completamente de que ella había cometido traición. Corrió hacia el palacio con sus 2 hijos, Octavia y Británico. Era un movimiento calculado. Claudio podría ordenar la ejecución de una esposa adúltera, pero ¿podría hacerlo frente a sus propios hijos pequeños? Británico tenía 7 años, Octavia 8. Si Mesalina podía poner a los niños entre ella y la ira del emperador, tal vez podría sobrevivir. Tal vez incluso podría revertir la situación y convertir esto en una victoria contra los libertos que la habían traicionado. Pero Narciso había anticipado exactamente este movimiento. Cuando Mesalina llegó a las puertas del palacio imperial, encontró guardias pretorianos bloqueando su entrada. No por órdenes explícitas de Claudio, sino por instrucciones de Narciso, quien estaba ejerciendo control efectivo sobre el emperador en shock. Los guardias tenían órdenes claras. La emperatriz no podía ver al emperador bajo ninguna circunstancia. Mesalina comenzó a gritar, exigió su derecho como emperatriz de Roma, amenazó a los guardias con ejecución, rogó, ofreció sobornos. Los niños lloraban, confundidos y aterrorizados, pero los guardias no se movieron. Narciso había elegido hombres leales específicamente para esta tarea, soldados que habían perdido amigos y familia por las acusaciones de Mesalina en años anteriores, hombres que la odiaban lo suficiente como para resistir incluso la vista de niños llorando. Desesperada, Mesalina hizo lo único que le quedaba. Corrió hacia los jardines de Lúculo, la propiedad que había confiscado de Valerio Asiático años antes. Era una propiedad imperial técnicamente, pero estaba fuera del control inmediato de los pretorianos. Allí, rodeada por los árboles que había robado de un hombre muerto, Mesalina intentó escribir su propia versión de los eventos. Dictó cartas a escribas que todavía la temían más de lo que temían a Claudio. Envió mensajeros a generales provinciales que le debían favores. Contactó a sacerdotisas de Vesta, cuya intercesión religiosa podría, teóricamente, protegerla. Pero era demasiado tarde. Roma había girado contra ella con una velocidad y totalidad que incluso ella no había anticipado. Los senadores que habían asistido a la boda falsa estaban siendo arrestados uno por uno. Algunos se suicidaron antes de que llegaran los guardias. Otros cooperaron completamente, ofreciendo testimonios detallados sobre todo lo que habían presenciado. Los amantes anteriores de Mesalina, aquellos que habían sobrevivido sus favores, permanecieron cuidadosamente silenciosos, agradecidos de que nadie todavía les preguntara sobre sus propias interacciones con la emperatriz. En el palacio, Claudio se reunía con sus asesores más cercanos. Los libertos instaban a ejecución inmediata.
Algunos senadores, aquellos que todavía temían la influencia de Mesalina, sugerían exilio. Nadie sugería perdón, pero Claudio vacilaba. A pesar de todo, Mesalina era la madre de sus hijos. Era su esposa de 7 años. Había estado a su lado cuando nadie más creía en él. ¿Podría realmente ordenar su muerte? Narciso sabía que esta vacilación era peligrosa. En Roma, los emperadores que mostraban debilidad no duraban mucho. Si Claudio perdonaba a Mesalina, sería visto como patético, controlado por su esposa incluso después de su traición más extrema. Pero peor aún, si Mesalina sobrevivía, encontraría una manera de vengarse. Narciso sabía que o ella moría o él moría. No había término medio. Mientras caía la noche sobre Roma, Mesalina permanecía en los jardines de Lúculo con su madre, Domicia Lépida. La relación entre madre e hija había sido complicada durante años. Domicia había perdido influencia a medida que Mesalina ganaba poder, y había habido rumores de que la madre estaba celosa del ascenso de la hija. Pero ahora, enfrentando la muerte, las dos mujeres se sentaban juntas entre las estatuas robadas y los parterres de flores exóticas, esperando la decisión que determinaría si Mesalina vería otro amanecer. La historia no termina aquí. Asegúrate de estar suscrito para que YouTube te notifique inmediatamente cuando subamos la conclusión de esta saga. Parte 2. La noche del 27 de octubre del año 48 después de Cristo fue anormalmente fría para Roma. En el Palacio Imperial, el emperador Claudio bebía vino tras vino mientras sus consejeros debatían el destino de su esposa. En los jardines de Lúculo, Valeria Mesalina y su madre Domicia Lépida se preparaban para lo que podría ser sus últimas horas. Y en las calles de Roma, las noticias del escándalo se propagaban como fuego en verano seco. La emperatriz había cometido traición. Se había casado con otro hombre mientras el emperador vivía. El castigo solo podía ser uno. Si acabas de llegar, suscríbete para no perderte el archivo completo de documentales que estamos construyendo. Narciso entendía que necesitaba actuar antes de que Claudio pudiera cambiar de opinión. El emperador, a pesar de su furia inicial, estaba comenzando a suavizarse. El vino lo ponía nostálgico. Hablaba de los primeros años con Mesalina, cuando ella lo había apoyado antes de ser emperador, cuando había sido gentil con él, cuando otros se burlaban de su tartamudeo. Los otros libertos observaban con horror creciente. Si Claudio perdonaba a Mesalina ahora, todos ellos serían ejecutados antes del amanecer. La emperatriz nunca perdonaría esta traición. Entonces Narciso hizo algo extraordinario. Tomó control de la guardia pretoriana directamente, sin orden explícita del emperador. Reunió a un escuadrón de soldados y les dio instrucciones claras. Ir a los jardines de Lúculo y ejecutar a Mesalina inmediatamente. No traerla de vuelta para juicio. No permitirle hablar con Claudio, ejecutarla en el lugar. Era un acto de insubordinación técnica, una usurpación del poder imperial que bajo otras circunstancias habría sido traición. Pero Narciso sabía que si esperaba una orden directa de Claudio, esa orden podría nunca llegar. Los pretorianos marcharon a través de las calles oscuras de Roma, sus sandalias resonando contra las piedras. Eran 20 hombres armados con gladios y órdenes de matar a la mujer más poderosa del imperio. Algunos probablemente sentían satisfacción. Mesalina había ordenado la muerte de suficientes personas como para crear una legión de enemigos. Otros tal vez sentían incomodidad. Después de todo, iban a asesinar a una emperatriz sin juicio, sin acusación formal, sin siquiera la pretensión de proceso legal. Era justicia expeditiva en su forma más brutal. En los jardines, Mesalina escuchó el sonido de botas acercándose. Supo inmediatamente lo que significaba. No habría perdón, no habría exilio, no habría oportunidad de defender su caso.
Claudio, o más probablemente Narciso, actuando en nombre de Claudio, había decidido que ella debía morir esa noche. Domicia Lépida, su madre, le ofreció un puñal. En Roma, el suicidio era considerado más honorable que la ejecución. Una muerte autoimpuesta permitía mantener dignidad, permitía control sobre el momento final. Mesalina tomó el puñal, lo sostuvo contra su garganta, pero no pudo hacerlo. Después de años de ordenar muertes de otros, de enviar docenas de personas a sus ejecuciones con una palabra o una acusación, no pudo matarse a sí misma. Tembló, lloró, apretó la hoja contra su piel, pero no pudo empujar. El instinto de supervivencia, fundamental e irrefrenable, la paralizaba. Había enfrentado enemigos políticos, había manipulado senadores, había controlado a un emperador, pero no podía controlar su propio miedo a la muerte. Los pretorianos entraron a los jardines. Los dirigía un tribuno llamado Ebodo, uno de los libertos de confianza de Narciso. No hubo interrogatorio, no hubo declaración de cargos. Ebodo simplemente se acercó a Mesalina, quien todavía sostenía el puñal inútilmente contra su garganta, y la atravesó con su gladio. La hoja entró entre sus costillas y penetró su corazón. Mesalina, emperatriz de Roma, consorte del divino Claudio, madre del príncipe heredero británico, cayó muerta sobre el césped cuidado de los jardines que había robado. Tenía 26 años. Había sido emperatriz durante 7 años. Había controlado el acceso al hombre más poderoso del mundo conocido y había muerto como una criminal común, ejecutada sin juicio en la oscuridad de la noche, tan rápido que ni siquiera tuvo tiempo para últimas palabras. Domicia Lépida, su madre, observó sin expresión. No lloró, no protestó, simplemente se quedó allí, mirando el cuerpo de su hija sangrar sobre la tierra. Según Tácito, más tarde diría que sabía que esto era inevitable. Mesalina había volado demasiado cerca del sol. En Roma, nadie, absolutamente nadie, podía acumular tanto poder sin eventualmente ser destruido por él. Los soldados llevaron el cuerpo de vuelta al palacio. Claudio estaba en su habitación privada, todavía bebiendo, cuando le informaron que su esposa estaba muerta. Su reacción fue extrañamente muted. Según Suetonio, simplemente pidió más vino y preguntó si la cena estaba lista. No preguntó cómo había muerto. No preguntó si había sufrido. No ordenó funeral o ritos funerarios. Era como si una parte de su mente simplemente hubiera cerrado la puerta a ese capítulo de su vida, negándose a procesarlo. Algunos historiadores han interpretado esto como evidencia de que Claudio era completamente controlado por sus libertos, un títere sin voluntad propia. Pero hay otra explicación: trauma. Claudio acababa de descubrir que su esposa lo había traicionado de la manera más pública posible, que había estado planeando reemplazarlo, que había compartido su cama mientras conspiraba con otro hombre. El shock psicológico era probablemente inmenso. El alcohol era su única anestesia disponible contra un dolor que no podía procesar. La mañana siguiente, el Senado se reunió en sesión de emergencia. Narciso presentó evidencia completa de la conspiración de Mesalina. Documentos mostraban transferencias de propiedad imperial a Silio. Testigos describieron la ceremonia de boda ilegal. Cartas interceptadas revelaban contactos con comandantes militares. El caso era abrumador. El Senado votó unánimemente decretar damnatio memoriae contra Mesalina, condena de la memoria. Su nombre debía ser borrado de inscripciones públicas. Sus estatuas debían ser destruidas. Ella debía ser borrada de la historia oficial de Roma como si nunca hubiera existido. Pero la realidad era más complicada. No podía simplemente borrar a alguien que había sido emperatriz durante 7 años. Mesalina había dejado marcas en Roma que no podían ser eliminadas con cinceles y martillos. Sus hijos vivían. Las personas a las que había destruido seguían muertas. Las familias que había arruinado seguían arruinadas.
La memoria oficial podía ser condenada, pero la memoria popular era más persistente. Los historiadores posteriores enfrentaron un dilema. ¿Cómo explicar los 7 años del reinado de Claudio sin mencionar a la mujer que había estado a su lado? La solución fue transformarla en un monstruo moral. Si Mesalina era retratada como sexualmente insaciable, políticamente incompetente y moralmente depravada, entonces su ejecución era justificada, más que justificada, necesaria. Claudio podía ser presentado no como un esposo débil controlado por su esposa, sino como una víctima noble que finalmente había visto la verdad y había actuado con decisión. Las historias se volvieron cada vez más elaboradas con cada generación. Juvenal, escribiendo 60 años después de la muerte de Mesalina, la describió trabajando en burdeles bajo seudónimo, compitiendo con prostitutas profesionales. Tácito la presentó organizando orgías en el Palacio Imperial, donde forzaba a mujeres aristocráticas a participar. Plinio el Viejo afirmó que había documentado sus 25 encuentros sexuales en una sola noche, como un récord oficial. Cada historiador añadía detalles más escandalosos, transformando a una mujer real y compleja en un arquetipo de depravación femenina. Pero ¿quién era realmente Valeria Mesalina? Separar la persona histórica de la propaganda posterior es extraordinariamente difícil. Sabemos que era de linaje patricio impecable. Sabemos que se casó con Claudio cuando ella tenía 16 y él 48. Sabemos que tuvo 2 hijos con él. Sabemos que ejerció poder político considerable durante su tiempo como emperatriz. Y sabemos que fue ejecutada por supuesta traición a los 26 años. Todo lo demás está contaminado por la agenda de los historiadores que escribieron sobre ella. Pero podemos hacer conjeturas razonables basándonos en patrones. Mesalina claramente usó acusaciones de adulterio y traición como armas políticas. Docenas de personas fueron ejecutadas o exiliadas durante su tiempo como emperatriz, muchas en circunstancias sospechosas. Esto es hecho histórico documentado, no propaganda posterior. También parece probable que tuviera múltiples amantes. En la Roma imperial, esto no era particularmente inusual para personas poderosas de cualquier género. Augusto había tenido múltiples amantes. Tiberio había sido notorio por sus perversiones en Capri. Calígula había convertido el incesto y la promiscuidad en política de Estado. La diferencia era que Mesalina era mujer, y las mujeres en Roma enfrentaban estándares radicalmente diferentes. Un hombre poderoso con múltiples amantes era viril, era dominante, era masculino. Una mujer poderosa con múltiples amantes era depravada, era incontrolable, era peligrosa. Esta doble moral permea todos los relatos antiguos de Mesalina. Las mismas acciones que serían celebradas, o al menos toleradas, en un emperador masculino, se convirtieron en evidencia de monstruosidad moral cuando las realizaba una emperatriz. El asunto con Gayo Silio, sin embargo, fue claramente diferente en escala. El matrimonio público, celebrado mientras Claudio vivía, era o un acto de locura completa o un golpe de estado deliberado. No hay interpretación benigna posible. Mesalina había cruzado una línea que no podía ser descruzada. Ya sea que lo hiciera por amor, por ambición política o por alguna combinación de ambos, había cometido un acto que incluso Roma, acostumbrada a décadas de comportamiento imperial escandaloso, no podía tolerar. Los hijos de Mesalina sobrevivieron, al menos inicialmente. Británico, con 7 años, era demasiado joven para ser culpado por las acciones de su madre. Octavia, con 8, era igualmente inocente. Claudio los mantuvo en el palacio, aunque su posición se había vuelto precaria. El emperador necesitaba herederos, pero herederos con la sangre de Mesalina eran problemáticos. ¿Cómo podía presentar a Británico como su sucesor cuando la madre del niño había sido ejecutada por traición?
La solución llegó rápidamente. Apenas 3 meses después de la muerte de Mesalina, Claudio se casó de nuevo. Su nueva esposa era Agripina la joven, sobrina del emperador y madre de un niño de 10 años llamado Lucio Domicio Aenobarbo, quien más tarde sería conocido como Nerón. Agripina era inteligente, ambiciosa y absolutamente despiadada. También había aprendido de los errores de Mesalina, no sería abiertamente escandalosa. Trabajaría dentro del sistema, no contra él. Una de las primeras acciones de Agripina fue convencer a Claudio de adoptar a su hijo Nerón y nombrarlo heredero en lugar de Británico. El argumento era simple. Nerón era mayor, más maduro, más preparado para gobernar. Británico llevaba la mancha de Mesalina. Roma necesitaba un nuevo comienzo. Claudio, todavía traumatizado por la traición de su esposa anterior, accedió. Británico fue efectivamente desheredado. Octavia fue prometida en matrimonio a Nerón, convirtiendo la adopción en una alianza dinástica. La ironía era brutal. Mesalina había conspirado y matado para asegurar la sucesión de su hijo. Había destruido rivales potenciales. Había acumulado poder. Y al final, su propia ejecución garantizó exactamente lo que había tratado de evitar. Su hijo fue apartado del trono y reemplazado por el hijo de otra mujer. Claudio moriría en el año 54, probablemente envenenado por Agripina. Nerón se convertiría en emperador a los 16 años. Británico moriría misteriosamente poco después, también probablemente envenenado. Octavia sería forzada a casarse con Nerón, quien la trataría brutalmente antes de eventualmente ordenar su ejecución en el año 62. Los hijos de Mesalina, a quienes ella había tratado de proteger a través de sus maniobras políticas, serían destruidos sistemáticamente por la mujer que la había reemplazado. El legado de Mesalina en la historia romana fue complejo. Se convirtió en el arquetipo de la mujer poderosa descontrolada, el ejemplo al que los moralistas romanos apuntaban cuando querían argumentar contra dar poder a las mujeres. Juvenal la usó en sus sátiras como símbolo de corrupción femenina. Tácito la presentó como evidencia de por qué las mujeres no debían involucrarse en política. Durante los siguientes 2000 años, su nombre sería sinónimo de promiscuidad y depravación. Pero esta lectura simple ignora la realidad más compleja de la política imperial romana. Mesalina operaba en un sistema donde las mujeres no tenían poder oficial, pero se esperaba que ejercieran influencia informal. Se esperaba que fueran políticamente activas pero moralmente puras, estratégicamente inteligentes pero aparentemente pasivas. Era un conjunto imposible de expectativas contradictorias. Y Mesalina, al rechazar la hipocresía de este sistema y acumular poder abiertamente, se convirtió en una amenaza que debía ser eliminada. Cada mujer poderosa en la historia romana enfrentó este problema. Livia, esposa de Augusto, fue acusada de envenenar a sus rivales, pero mantuvo poder durante décadas porque fue más discreta. Agripina la joven eventualmente sería ejecutada por su propio hijo Nerón, quien la acusó de conspiración. Julia Domna, esposa de Septimio Severo, siglos después, ejercería inmenso poder, pero sería cuidadosa de siempre presentarlo como consejo maternal, no como autoridad directa. Mesalina fue diferente. No escondió su poder. No pretendió que sus decisiones políticas eran simplemente sugerencias gentiles a su esposo. Actuó abiertamente, acumuló riqueza públicamente, destruyó enemigos sin disculpas. En un sistema que dependía de que las mujeres poderosas mantuvieran la ficción de no ser poderosas, ella rechazó jugar el juego. Y por eso fue destruida con una completitud que iba más allá de la simple ejecución física. Fue destruida narrativamente, transformada de persona compleja en monstruo moral, borrada de la historia oficial y reescrita en las historias no oficiales como advertencia.
Los jardines donde murió fueron eventualmente incorporados a otras propiedades imperiales. Las estatuas con su rostro fueron derrumbadas y refundidas. Las inscripciones con su nombre fueron cinceladas de monumentos públicos. Los templos donde había sido honrada como parte de la familia imperial borraron su memoria de sus registros. Era como si el Estado romano estuviera tratando de convencerse a sí mismo de que ella nunca había existido. Pero la gente común de Roma recordaba. Madres contaban a sus hijas sobre la emperatriz que había sido tan poderosa que incluso el emperador la temía, hasta que ese mismo miedo causó su destrucción. Los esclavos susurraban sobre cómo una mujer había desafiado todo el sistema patriarcal romano y casi había ganado. Los filósofos debatían si su ejecución había sido justicia o simplemente el sistema protegiéndose a sí mismo de alguien que había revelado sus hipocresías. En los siglos posteriores, el nombre Mesalina se convertiría en sinónimo de cierto tipo de mujer en la literatura occidental, la femme fatale, la mujer cuya sexualidad era arma política, la seductora que destruía hombres. Aparecería en obras de teatro, óperas, novelas. Cada era la reinterpretaría según sus propias ansiedades sobre poder femenino y sexualidad femenina. En el Renacimiento era un símbolo de corrupción papal, comparada con las amantes de papas y cardenales. En la era victoriana, se convertía en ejemplo de lo que pasaba cuando las mujeres recibían educación y libertad. Degeneraban en promiscuidad. En el siglo XX, los análisis psicoanalíticos la interpretaban como ejemplo de ninfomania, un supuesto desorden mental donde las mujeres eran compulsivamente promiscuas. Cada interpretación decía más sobre la era que la interpretaba que sobre la Mesalina histórica real. Pero todas compartían un elemento común, el miedo al poder femenino no controlado por estructuras patriarcales. Mesalina se había convertido en símbolo de lo que podía pasar si las mujeres rechazaban su lugar asignado en la sociedad. Y el mensaje era siempre el mismo. Tal rechazo terminaba en destrucción violenta. Mirada desde el siglo XXI, con 2 milenios de distancia, la historia de Mesalina plantea preguntas incómodas. ¿Cuánto de lo que sabemos sobre ella es real y cuánto es propaganda diseñada para justificar su ejecución? Si un emperador masculino hubiera hecho las mismas cosas que ella supuestamente hizo, acumular poder, tener múltiples amantes, eliminar rivales políticos, ¿habría sido recordado como monstruo o simplemente como político hábil? Consideremos los paralelos. Augusto ordenó decenas de asesinatos políticos durante su ascenso al poder, incluyendo el de Cicerón, el orador más grande de Roma. Nadie lo describe como sexualmente depravado por eso. Tiberio se retiró a Capri, donde, según los mismos historiadores que escribieron sobre Mesalina, se dedicó a perversiones sexuales que harían palidecer cualquier cosa que ella supuestamente hizo. Pero es recordado principalmente como emperador competente aunque retraído. Calígula aparentemente tuvo relaciones incestuosas con sus hermanas y forzó a senadores a observar mientras tenía sexo con sus esposas, pero incluso él no es descrito con el nivel de escándalo moral sexualizado que caracteriza todos los relatos de Mesalina. Hay algo en el género que fundamentalmente cambia cómo estas historias son contadas y recordadas. La realidad probable es que Mesalina era una mujer extremadamente inteligente que entendió cómo funcionaba el poder en Roma y lo usó despiadadamente. Probablemente tuvo múltiples amantes, algunos por placer, otros por ventaja política, la mayoría probablemente por ambos. Definitivamente acusó falsamente a personas de traición para eliminarlas. Acumuló riqueza masiva a través de confiscaciones. Ejerció poder que técnicamente no le pertenecía según las leyes romanas. Y finalmente sobreestimó su propia invulnerabilidad.
cometiendo un acto tan abiertamente desafiante que incluso un emperador débil como Claudio no pudo ignorarlo. Si quieres que sigamos produciendo documentales de larga duración, la mejor forma de apoyarnos es suscribiéndote. Comenta qué otra historia olvidada deberíamos investigar. Su error final no fue el sexo, ni siquiera la ambición. Fue creer que las reglas no aplicaban a ella. En Roma, todos estaban sujetos a las reglas, especialmente aquellos en la cima. Los emperadores que olvidaban esto terminaban asesinados. Las emperatrices que lo olvidaban terminaban como Mesalina, ejecutadas rápidamente, borradas oficialmente, pero transformadas en leyendas que durarían milenios. El cuerpo de Valeria Mesalina fue cremado sin ceremonia alguna. Sus cenizas fueron esparcidas sin marcar el lugar. No hubo luto oficial, no hubo procesión funeraria, no hubo estatuas conmemorativas. El Estado romano intentó borrarla completamente, como si nunca hubiera existido. Pero paradójicamente, al intentar olvidarla tan agresivamente, garantizaron que sería recordada. Los historiadores escribieron sobre ella precisamente porque su historia era tan escandalosa, tan impactante, tan útil para sus propios propósitos moralizantes. Y así, 2000 años después, todavía hablamos de ella. La mujer que fue tan poderosa que asustó a un imperio, que acumuló tanto poder no oficial que tuvo que ser destruida y luego demonizada póstumamente para justificar esa destrucción. La emperatriz que se atrevió a rechazar la hipocresía del sistema romano, que esperaba que las mujeres fueran políticamente influyentes, pero aparentemente pasivas, y que pagó por ese Rec Partis parte 2, continuación y conclusión. El cuerpo de Valeria Mesalina fue cremado sin ceremonia alguna. Sus cenizas fueron esparcidas sin marcar el lugar. No hubo luto oficial. No hubo procesión funeraria. No hubo estatuas conmemorativas. El Estado romano intentó borrarla completamente, como si nunca hubiera existido. Pero paradójicamente, al intentar olvidarla tan agresivamente, garantizaron que sería recordada. Los historiadores escribieron sobre ella precisamente porque su historia era tan escandalosa, tan impactante, tan útil para sus propios propósitos moralizantes. Y así, 2000 años después, todavía hablamos de ella. La mujer que fue tan poderosa que asustó a un imperio, que acumuló tanto poder no oficial que tuvo que ser destruida y luego demonizada póstumamente para justificar esa destrucción. La emperatriz que se atrevió a rechazar la hipocresía del sistema romano, que esperaba que las mujeres fueran políticamente influyentes, pero aparentemente pasivas, y que pagó por ese rechazo con su vida, su reputación y su lugar en la historia. La mañana después de la ejecución de Mesalina amaneció fría sobre Roma. Las calles bullían con rumores contradictorios. Algunos decían que había sido sorprendida en pleno adulterio y ejecutada inmediatamente. Otros susurraban que había intentado envenenar al emperador y había sido descubierta. Los más audaces murmuraban la verdad. Se había casado con otro hombre mientras Claudio vivía. Un acto de traición tan extremo que desafiaba la comprensión. En el Senado, los patres conscripti se reunieron en sesión extraordinaria. Narciso presentó su caso con la precisión de un abogado experimentado. Mostró documentos que demostraban transferencias masivas de propiedad imperial a nombre de Gayo Silio. Presentó testigos que habían asistido a la ceremonia de boda ilegal. Leyó cartas interceptadas donde Mesalina discutía planes para asegurar la lealtad de comandantes militares clave. El mensaje era claro. Esto no había sido simplemente adulterio, sino conspiración para derrocar al emperador. Los senadores escucharon en silencio tenso. Muchos de ellos habían adulado a Mesalina durante años, buscando su favor, prometiendo lealtad. Ahora necesitaban demostrar que siempre habían sido leales a Claudio, que nunca habían sido parte de ninguna conspiración. Uno por uno,
se levantaron para denunciar a la emperatriz muerta. Fue un espectáculo de cobardía política, hombres poderosos compitiendo para ver quién podía insultar más creativamente a una mujer que 24 horas antes temían demasiado como para contradecir. El decreto de Damnatio Memoriae fue aprobado por unanimidad. El nombre de Mesalina sería cincelado de todas las inscripciones públicas. Sus estatuas serían destruidas o refundidas. Los retratos oficiales serían pintados sobre o simplemente removidos. Sus posesiones personales serían confiscadas por el Estado. Era la forma romana de ejecutar a alguien 2 veces. Primero el cuerpo, luego la memoria. Pero implementar tal decreto era más fácil dicho que hecho. Mesalina había sido emperatriz durante 7 años. Su imagen aparecía en monedas que circulaban por todo el imperio. Había sido honrada en templos desde Britania hasta Siria. Inscripciones la mencionaban en monumentos públicos en docenas de ciudades. Los trabajadores fueron enviados con martillos y cinceles para borrar sistemáticamente su existencia, pero era una tarea imposible de completar totalmente. Algunas inscripciones estaban en lugares demasiado remotos. Algunas monedas ya habían sido enterradas como tesoros. Algunos retratos estaban en casas privadas donde los oficiales no podían entrar sin causa. Y así, a pesar de los mejores esfuerzos del Estado romano, rastros de Mesalina sobrevivieron. Arqueólogos modernos han encontrado inscripciones donde su nombre fue incompletamente borrado, las letras todavía visibles en sombra. Monedas con su perfil emergen ocasionalmente en excavaciones. Y, por supuesto, los textos históricos la mencionan extensamente, precisamente porque su historia era demasiado jugosa, demasiado útil moralmente, para ser completamente suprimida. En el Palacio Imperial, la vida continuaba con una normalidad surrealista. Claudio presidía banquetes como si nada hubiera pasado, firmaba documentos administrativos, recibía embajadores extranjeros. Pero aquellos cercanos a él notaban cambios sutiles. Bebía más, su tartamudeo empeoraba cuando estaba estresado y nunca, absolutamente nunca, mencionaba a Mesalina por nombre. Era como si su mente hubiera construido un muro alrededor de ese capítulo de su vida, manteniéndolo separado para que no contaminara el presente. Los niños fueron el problema más inmediato. Británico, con apenas 7 años, era demasiado joven para entender completamente por qué su madre había desaparecido. Le dijeron que estaba enferma, luego que había muerto de enfermedad. Solo años después comprendería la verdad, que su madre había sido ejecutada por traición, que su nombre había sido borrado de la historia oficial, que él llevaba la mancha de su sangre. Octavia, con 8 años, era lo suficientemente mayor para entender que algo terrible había pasado, pero no lo suficientemente mayor para comprender las implicaciones políticas completas. Los tutores asignados a los niños recibieron instrucciones estrictas: nunca mencionar a Mesalina, educar a los niños como si su madre nunca hubiera existido. Fue un tipo de crueldad particular. Borrar a un padre de la memoria de sus hijos mientras todavía estaban desarrollándose. Británico crecería sin ninguna narrativa coherente sobre su madre, solo rumores susurrados y miradas de lástima de los sirvientes del palacio. Octavia aprendería a nunca preguntar, nunca mencionar, nunca reconocer la mujer que le había dado vida. 3 meses después de la ejecución de Mesalina, Claudio hizo algo que horrorizó incluso a los romanos, acostumbrados a matrimonios políticos rápidos. Se casó con su sobrina Agripina la joven. Técnicamente, esto violaba leyes romanas contra el incesto, pero el Senado rápidamente aprobó una excepción especial para el emperador. Agripina tenía 33 años, era viuda, y traía consigo un hijo de un matrimonio anterior, Lucio Domicio Aenobarbo, quien más tarde sería conocido por el nombre que adoptaría al convertirse en emperador, Nerón.
Agripina era diferente a Mesalina en formas fundamentales. Era mayor, más experimentada políticamente y, crucialmente, había aprendido de los errores de su predecesora. No sería abiertamente escandalosa, no acumularía amantes públicos, no desafiaría abiertamente las normas sociales romanas. En cambio, trabajaría metódicamente dentro del sistema, usando las herramientas que el sistema mismo proporcionaba: matrimonio, adopción, testamentos, alianzas familiares. Su primera jugada fue brillante en su simplicidad. Convenció a Claudio de adoptar a su hijo Nerón, quien tenía ahora 11 años. El argumento era irresistible. Nerón era mayor que Británico, más maduro, mejor preparado para eventualmente asumir el trono. Británico llevaba la mancha de Mesalina, un recordatorio constante de la peor humillación que Claudio había sufrido. Roma necesitaba un nuevo comienzo, un heredero sin ese bagaje oscuro. Claudio, todavía emocionalmente devastado por la traición de Mesalina, accedió. En el año 50, apenas 2 años después de la ejecución de Mesalina, Nerón fue formalmente adoptado y dado el nombre Nerón Claudio César Druso Germánico. Se convirtió en heredero presunto del Imperio Romano, desplazando efectivamente a Británico de la línea de sucesión. Para sellar el arreglo, Octavia, la hija de Claudio y Mesalina, fue prometida en matrimonio a Nerón. Tenía 10 años. Nerón tenía 13. La ironía era brutal y perfecta. Mesalina había conspirado, matado y manipulado durante años para asegurar que su hijo Británico heredaría el trono. Había eliminado rivales potenciales, había acumulado poder y riqueza, había corrido riesgos enormes. Y al final, su propia caída garantizó exactamente lo que había tratado de evitar. Su hijo fue apartado de la sucesión y su hija fue dada en matrimonio al hijo de la mujer que la había reemplazado. Agripina no se detuvo allí. Sistemáticamente colocó a sus aliados en posiciones clave. Séneca, el filósofo estoico, fue llamado del exilio para convertirse en tutor de Nerón. Afranio Burro, un militar leal, fue nombrado prefecto de la Guardia Pretoriana. Palas, uno de los libertos que había ayudado a destruir a Mesalina, se convirtió en su aliado más cercano. Agripina estaba construyendo una red de poder que haría que incluso Mesalina en su apogeo pareciera amateur. En el año 54, 6 años después de la muerte de Mesalina, Claudio murió repentinamente después de comer hongos en un banquete. La versión oficial era intoxicación accidental. Prácticamente todos en Roma, desde esclavos hasta senadores, sabían la verdad. Agripina lo había envenenado. Los hongos habían sido el método de entrega perfecto, permitiendo negar plausiblemente mientras garantizaba la muerte. Claudio tenía 63 años y su salud había estado declinando, así que la muerte parecía natural suficiente para evitar investigación inmediata. Nerón fue proclamado emperador inmediatamente. Tenía 17 años. Británico, quien ahora tenía 13 y técnicamente tenía tanto derecho al trono como Nerón, fue ignorado completamente. Durante unos meses, pareció que tal vez podría sobrevivir en un papel menor, un príncipe imperial sin poder real, pero al menos vivo. Luego, en el año 55, Británico murió repentinamente durante un banquete. Oficialmente, fue un ataque epiléptico. Nadie creía eso. Nerón, o más probablemente Agripina actuando en nombre de Nerón, había eliminado la última amenaza potencial a su poder. El hijo de Mesalina, el niño por quien ella había conspirado y matado, estaba muerto antes de cumplir 14 años. Había sido envenenado en el mismo palacio donde su madre había vivido y gobernado, probablemente por orden del hombre que se había casado con su hermana. La dinastía que Mesalina había tratado de construir fue completamente destruida en menos de 7 años después de su propia muerte. Octavia sufrió un destino aún peor que la muerte rápida. Fue forzada a casarse con Nerón en el año 53.
cuando ella tenía 13 y él 16. Fue un matrimonio de pesadilla desde el inicio. Nerón la despreciaba, probablemente porque era hija de Mesalina y por lo tanto un recordatorio de la vergüenza de Claudio. La humillaba públicamente con amantes, la golpeaba. Y finalmente, en el año 59, después de que su madre Agripina muriera, comenzó a buscar formas de deshacerse de ella completamente. En el año 62, Nerón acusó a Octavia de adulterio con un esclavo. La evidencia fue fabricada mediante tortura de sirvientes. Octavia fue divorciada, exiliada a una isla y luego ejecutada. Tenía 22 años. Había pasado toda su vida adulta casada con un hombre que la odiaba por pecados que su madre había cometido antes de que ella fuera lo suficientemente mayor para entender. Murió sola, lejos de Roma, la última descendiente directa de Claudio y Mesalina. Con su muerte, la línea directa de Mesalina se extinguió completamente. Sus 2 hijos, muertos jóvenes. Su nombre, borrado de inscripciones. Su reputación, destruida por historiadores que escribían para complacer a emperadores posteriores. Era como si el universo mismo hubiera conspirado para garantizar que no quedara nada de ella, excepto advertencias morales en textos antiguos. Pero hay algo profundamente revelador en cómo la historia trató a Mesalina versus cómo trató a Agripina, la joven. Ambas mujeres fueron emperatrices. Ambas acumularon poder inmenso. Ambas eliminaron rivales despiadadamente. Ambas fueron finalmente ejecutadas. Pero sus reputaciones históricas son radicalmente diferentes. Mesalina es recordada casi exclusivamente por su supuesta promiscuidad sexual. Las historias sobre ella se centran en orgías, burdeles, competencias sexuales. Su inteligencia política es raramente mencionada. Sus maniobras estratégicas son presentadas como impulsos irracionales. Es retratada fundamentalmente como criatura de lujuria descontrolada, no como operadora política calculadora. Agripina, por contraste, es recordada como política brillante, que casi tuvo éxito en crear una dinastía maternal. Sus crímenes son reconocidos, pero son presentados como políticos, no sexuales. Es descrita como ambiciosa, despiadada, inteligente. Los historiadores antiguos la respetaban incluso mientras la condenaban. La diferencia clave parece ser que Agripina operó dentro de las expectativas de cómo las mujeres romanas poderosas debían comportarse, mientras Mesalina las violó abiertamente. Esta distinción revela algo fundamental sobre cómo Roma, y por extensión, la cultura occidental que heredó sus narrativas, trataba el poder femenino. Las mujeres podían ser poderosas si mantenían las apariencias correctas, si trabajaban discretamente, si nunca desafiaban abiertamente las normas patriarcales. Agripina envenenó a su esposo y probablemente a su hijastro, pero lo hizo discretamente, negablemente. Mesalina supuestamente se casó con otro hombre en ceremonia pública. Una era perdonable, la otra imperdonable. Pero ¿fue Mesalina realmente más promiscua que otros miembros de su familia imperial? Considerar el contexto es crucial. Su bisabuela era Octavia, hermana de Augusto. Augusto mismo tuvo múltiples amantes durante su vida, incluyendo infamemente celebrar orgías donde esclavos jóvenes eran forzados a participar. Su hija Julia fue exiliada por adulterio, después de supuestamente tener sexo con múltiples senadores en el foro romano mismo. Su nieta, también llamada Julia, fue similarmente exiliada por razones sexuales. El abuelo de Mesalina era Marco Antonio, legendario por sus excesos sexuales con Cleopatra y otros. Su tío abuelo era el emperador Tiberio, quien según Suetonio construyó habitaciones especiales en Capri para sus perversiones sexuales elaboradas. Su primo segundo era Calígula, quien supuestamente tuvo relaciones incestuosas con sus 3 hermanas y forzó a senadores a prostituir a sus esposas.
En este contexto familiar, las acusaciones contra Mesalina parecen casi tímidas. Si realmente hizo todo lo que los historiadores antiguos afirman, simplemente estaba siguiendo tradiciones familiares bien establecidas. La diferencia era su género. Los hombres Julio Claudios eran excesivos, vigorosos, viviendo la vida al máximo. Mesalina era depravada, incontrolable, monstruosa. La hipocresía se extiende incluso a cómo se describe el acto final que causó su muerte. El matrimonio con Gayo Silio es presentado en fuentes antiguas como producto de lujuria ciega, Mesalina tan obsesionada con su amante que perdió toda razón. Pero analizado fríamente, era una jugada política calculada. Silio era joven, atractivo, de buena familia, con conexiones militares. Si Claudio moría, Británico necesitaría un regente masculino. ¿Por qué no Silio, casado con la madre del emperador niño? El problema era el método. Mesalina ejecutó el plan de forma tan pública, tan desafiante, que no dejó espacio para negación plausible. Si hubiera esperado a que Claudio muriera naturalmente, si hubiera casado a Silio con Británico mediante adopción o algún otro mecanismo legal, tal vez habría funcionado. Pero casarse con él mientras Claudio vivía era declaración de guerra, era golpe de estado abierto, y perdió. En los siglos después de su muerte, Mesalina se convirtió en figura literaria tanto como histórica. Apareció en obras de teatro, poemas y eventualmente novelas. Cada era la reinterpretaba según sus propias ansiedades. En la Edad Media era ejemplo de pecado femenino, usada en sermones para advertir sobre peligros de la lujuria. En el Renacimiento aparecía en obras moralizantes sobre caída de imperios por corrupción moral. La era victoriana tenía fascinación particular con ella. En una época obsesionada con pureza sexual femenina y ansiosa sobre lo que pasaría si las mujeres recibían más libertad, Mesalina se convirtió en ejemplo perfecto de hacia dónde conducía la emancipación femenina. Novelas victorianas la retrataban como advertencia. Esto es lo que pasa cuando las mujeres reciben educación, poder, libertad de las restricciones apropiadas de la sociedad. El siglo XX trajo interpretaciones psicoanalíticas. Freud y sus seguidores la diagnosticaron retroactivamente con ninfomania, histeria y varios otros supuestos desórdenes femeninos. Era presentada como caso clínico, ejemplo de patología femenina que necesitaba ser controlada médicamente. Las feministas posteriores del siglo XX comenzaron a cuestionar estas narrativas, señalando cómo todas ellas asumían que la versión de los historiadores romanos antiguos era verdad completa. Y aquí llegamos al problema fundamental. Prácticamente todo lo que sabemos sobre Mesalina viene de fuentes hostiles escritas décadas después de su muerte. Tácito escribía bajo Trajano, quien llegó al poder después de que la dinastía de Claudio fuera completamente destruida. Suetonio trabajaba para Adriano, nieto adoptivo de Trajano. Juvenal escribía sátira, no historia. Dion Casio escribía casi 200 años después de los eventos. Ninguno de ellos tenía incentivo para retratar a Mesalina favorablemente, y todos tenían razones para exagerar sus supuestos crímenes. No tenemos nada escrito desde su perspectiva. No tenemos cartas que escribió. No tenemos discursos que dio. No tenemos defensas que ofreció. Solo tenemos las acusaciones de sus enemigos, preservadas y amplificadas por escritores que servían a emperadores que necesitaban justificar el asesinato de una emperatriz. Es como tratar de entender un caso criminal con solo el testimonio de la fiscalía sin acceso alguno a la defensa. Esto no significa que Mesalina era inocente. Claramente ejerció poder de formas que violaban normas romanas. Claramente acusó falsamente a personas para eliminarlas políticamente. Claramente acumuló riqueza mediante confiscaciones cuestionables. Y claramente cometió el acto final de traición casándose con Silio. Pero la cuestión
Es cuánto de lo demás es verdad y cuánto es fabricación posterior diseñada para deshumanizarla y justificar su ejecución. Los arqueólogos modernos han encontrado evidencia física que complica la narrativa simple. Inscripciones muestran que Mesalina era honrada públicamente como Augusta en provincias distantes, algo que no harían si fuera universalmente odiada. Monedas con su imagen circulaban ampliamente y no fueron todas retiradas después de su muerte, sugiriendo que al menos algunas comunidades no compraban completamente la propaganda oficial. Dedicaciones en templos la mencionan junto a diosas, indicando que al menos algunos cultos religiosos la consideraban digna de veneración. Estos fragmentos de evidencia material sugieren una realidad más compleja que la narrativa literaria. Tal vez en Roma misma, centro de política imperial, donde cada acción era escrutinizada y cada gesto tenía consecuencias políticas, Mesalina era figura polarizante. Pero en provincias distantes era simplemente la emperatriz, esposa del emperador, madre de príncipes, digna de respeto apropiado. Las personas normales, viviendo vidas normales, probablemente no sabían ni les importaban los escándalos de la corte imperial. El legado final de Mesalina es complicado e incómodo. Se convirtió en símbolo de cierto tipo de poder femenino, abierto, desafiante, no disculpándose, y fue destruida por ello, tanto físicamente como narrativamente. Su historia se convirtió en advertencia que resonaría a través de milenios. Las mujeres que buscan poder demasiado abiertamente, que desafían normas patriarcales demasiado directamente, que rechazan la hipocresía de ejercer influencia, mientras pretenden no tener poder, serán destruidas. Pero hay otra lectura posible. Mesalina fue destruida no porque era particularmente malvada, sino porque era particularmente efectiva. Había acumulado tanto poder real que incluso un emperador no podía ignorarla. Había construido redes de influencia tan extensas que tomó una conspiración elaborada de los hombres más poderosos de Roma para derribarla. Y había desafiado tan fundamentalmente las normas de cómo las mujeres romanas debían comportarse que tuvo que ser convertida en monstruo moral para justificar su destrucción. En la Roma imperial, docenas de emperadores fueron asesinados. Algunos merecían su destino, tiranos genuinos que habían perdido completamente el contacto con la realidad. Otros eran víctimas de golpes políticos, removidos porque alguien más quería el trono. Prácticamente ninguno fue demonizado al nivel que Mesalina fue demonizada. Sus asesinatos eran presentados como necesidad política. El de ella era presentado como triunfo moral. La diferencia fundamentalmente era género. Los emperadores masculinos podían ser tiranos y seguir siendo considerados agentes políticos racionales. Mesalina era presentada como criatura de pasión irracional, incapaz de autocontrol, gobernada por sus apetitos básicos. Era deshumanizada de formas que los emperadores masculinos, incluso los peores, raramente eran. 2000 años después, seguimos contando su historia. Parcialmente porque es drama genuinamente fascinante, lleno de sexo, política, traición y violencia, pero también porque sigue tocando nervios culturales sobre poder femenino, sexualidad femenina y cómo sociedades reaccionan cuando mujeres rechazan las reglas diseñadas para contenerlas. Cada era que la reinterpreta revela tanto sobre sí misma como sobre la Mesalina histórica. Si miramos más allá de la propaganda y tratamos de ver a la persona real, emerge un retrato complejo. Una mujer extremadamente inteligente, nacida en una de las familias más poderosas del mundo, educada para entender política pero prohibida de participar oficialmente. Casada a los 16, con un hombre 32 años mayor, un matrimonio obviamente político diseñado para darle legitimidad dinástica a un miembro menor de la familia imperial.
convertida repentinamente en emperatriz cuando ese esposo inesperadamente se convirtió en emperador. Durante 7 años navegó las corrientes traicioneras de la política imperial con habilidad notable. Construyó alianzas, eliminó amenazas, acumuló riqueza y poder, protegió a sus hijos y finalmente cometió el error de creer en su propia invulnerabilidad. El matrimonio concilio fue ese error, un acto tan desafiante que forzó incluso a aliados a convertirse en enemigos, y pagó el precio final. Sus hijos pagaron un precio aún más alto, británico envenenado a los 13. Octavia ejecutada a los 22, ambos destruidos por política imperial que no habían creado, víctimas de los pecados de su madre y las ambiciones de otros. La línea que Mesalina había tratado de establecer fue completamente borrada, como si nunca hubiera existido. Pero la memoria persistió, no la memoria oficial, que fue borrada sistemáticamente, sino la memoria popular, transformada en leyenda, exagerada con cada repetición, pero preservando al menos el recuerdo de que una vez hubo una mujer que desafió todo el sistema romano y casi ganó. Esa memoria, distorsionada y demonizada como fue, al menos mantuvo su nombre vivo cuando el Estado romano había intentado borrarlo completamente. En los jardines donde murió, ahora enterrados bajo la Roma moderna, no queda marca de su ejecución. Los árboles que vio en sus últimos momentos están muertos hace 2 milenios. El mármol manchado con su sangre fue limpiado, reutilizado, perdido. Pero su historia sobrevivió, transmitida a través de textos antiguos, reinterpretada por cada generación, transformada pero nunca olvidada. Valeria Mesalina, emperatriz de Roma durante 7 años, madre de 2 príncipes imperiales, mujer más poderosa del mundo conocido, ejecutada a los 26 años por traición a un esposo que ella probablemente despreciaba pero que había necesitado para mantener poder. Su vida fue teatro político en su forma más extrema. Su muerte fue eliminación calculada de amenaza al orden establecido. Y su legado es advertencia que ha resonado a través de 20 siglos. El poder tiene reglas, y quienes las rompen demasiado abiertamente, especialmente si son mujeres, serán destruidas sin misericordia.